Bien. Gracias. Igual. Bueno, arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Bravo TV, estamos en vivo. Una frase bastante remanida. Argentina no lo entenderías. Otra figura interesante para pensarnos de cara al mundo, cómo nos ven desde otros lados, es si algún guionista de alguna serie de plataforma escribiera alguna de estas cosas que nos están pasando, diría, pará, se zarparon, es demasiado. Y nos referimos puntualmente a un detalle, a un elemento que cobró una centralidad política que creo que jamás vimos venir. La centralidad política de un balcón. Es el balcón de la casa de San José 1111, el balcón donde está llevando adelante ya desde hace varias horas su detención domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Y recuerda nuestra portada. Nuestra portada era el balcón tapiado, ninguna flor, pero claro, pasaron cosas en estas horas y esa pared de ladrillo explota porque efectivamente Cristina Fernández de Kirchner vuelve a salir al balcón. Lo ha hecho en las últimas horas, después de toda la duda sobre si se podía o no se podía y el pedido de aclaraciones que habían hecho los abogados de Cristina. Vamos a repasar dos momentos, porque claro, la gente que estaba en la vigilia de la casa de Cristina ya sabía que habían dicho sí, el balcón lo puedo utilizar, es parte del inmueble, y cantaban esto, miren. Y efectivamente, un rato después, Cristina Fernández de Kirchner volvió a salir al balcón, lo hizo de esta manera. Cristina, otra vez con un semblante específico, ¿sí? Con una manera de habitar ese balcón, color verde, sonriente, saludando. Y es muy interesante esto porque hay todavía una gran discusión. Sigue siendo un elemento central y probablemente lo siga siendo a lo largo de los días y de las semanas respecto de las indicaciones que dio el tribunal que la condenó a Cristina, el Tribunal Oral Federal número 2, respecto del uso del balcón. Quiero que repasemos el párrafo y lo leamos con atención. Es una literatura realmente muy sorprendente. Debe haber ahí, ¿no?, algún asesoramiento literario para tratar de dar un mensaje que al mismo tiempo sea contundente, pueda ser leído de distintas maneras. Ayúdenme a repasarlo. A fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar, aunque resulte ocioso, bueno, muy ocioso no resultaba, había que aclarar esto porque tiene valor político, que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Fernández de Kirchner, en principio, ya acá hay un dato interesante, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, enorme cantidad de preguntas sobre esto, todavía quedan. Si yo fuera Cristina Fernández de Kirchner, volvería a pedir explicaciones. A ver, sea un poco más concreto. ¿A qué se refiere con sentido común? ¿Qué significaría una utilización del balcón prudente y cuál no? ¿Por qué? Porque es un elemento político muy importante. Ahora vamos a tratar de explicarles por qué. Alguna vez, vamos a echar mano a nuestra cultura, alguna vez Julio Cortázar escribió una serie de cuentos, instrucciones para subir una escalera, instrucciones para dar cuerda a un reloj, instrucciones para llorar, que uno podría pensar muy a lo Cortázar. Estamos frente a las narraciones acerca de o instrucciones sobre cómo salir al balcón. Si lo hubiera escrito Cortázar en aquel momento, posiblemente, es un hecho muy cotidiano, posiblemente habría dado pistas para el futuro sobre cómo entender políticamente qué significa el uso de un balcón, eventualmente por una líder de estas características y el contexto político. Es decir, nos estaría dando claves de lectura, nos hubiera dado clave de lectura Julio Cortázar para entender políticamente de qué estamos hablando. Paréntesis, ahora volvemos sobre esto. También en esa misma resolución, el tribunal, una de cal y una de arena, habrá pensado,
dispuso la utilización de una tobillera electrónica. Lo va a recurrir Cristina Fernández de Kirchner. Pero acá también hay un elemento interesante para pensar. El tribunal parece estar tratando de equilibrar los ánimos, ¿no? Tratando de hacer una suerte de, bueno, a vos te doy esto, pero para calmar a las fieras, permito el uso del balcón, pero para calmar a las fieras también voy a disponer el uso de una tobillera. Es tremendo porque, y además la utilización de una tobillera sin ningún argumento, ya lo hemos hablado. Ayer nos contó Carolina Gailiard, de los detenidos por delitos de lesa humanidad, el peor delito que se pueda cometer en el planeta, el 13% de los que tienen detención domiciliaria tienen tobillera electrónica, solo el 13% sobre ese tipo de delito. ¿Cuál es el riesgo real? Dos dedos de frente. Sentido común le pedían a Cristina el uso del balcón. ¿Cuál es el riesgo real de que Cristina se escape de su departamento en la calle San José? No lo hay. Además, todo su recorrido en el vínculo con el Poder Judicial indica que siempre estuvo a derecho. Un día fue 8 veces a declarar a Comodoro Pi. 8. Y en ningún momento, en todas sus alocuciones políticas, invitó a faltar lo que se le estaba ordenando. Es decir, en ningún momento llamó al desacato ni nada se le parezca. Dicho esto, Cristina seguramente, pensando en la acción que hoy tomó, volvió a salir al balcón, dijo, ok, yo voy a usar la tobillera, pero ¿sabés cómo te voy a usar el balcón? No sé, es una interpretación mía. Me pongo la tobillera, pero el balcón se usa. Sobre ese uso del balcón jugamos a pensar en esas instrucciones que Julio Cortázar podría haber escrito sobre cómo salir al balcón. ¿Qué es lo que vale y lo que no vale respecto a salir al balcón? ¿Vale bailar? Solamente se puede salir con la excusa de... ¿Se puede respirar hondo? ¿Se puede respirar fuerte el aire que entra por un balcón, que entra por la ventana? ¿Se puede tener plantas y salir a regarlas? ¿Se puede salir, por ejemplo, al balcón en horarios específicos? Si Cristina quisiera salir a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días, ¿vale o no vale? ¿Qué interpretación haría el tribunal o quien tiene que observar efectivamente esa conducta? Bueno, está claro que aquí hay un problema. El balcón se ha convertido en un elemento de acción política. Esto está fuera de discusión. Lo que hay que empezar a ver ahora es los usos y las resistencias sobre eso. Es decir, casi que hay que probar a ver qué vale y qué no vale y en función de cuánto le molesta a algunos sectores. ¿Qué es lo que molesta? ¿Por qué hay un sector del poder en la Argentina que le molesta el modo en que Cristina sale del balcón? Ya lo hemos visto a través de sus medios de comunicación y más. ¿Por qué molesta? Tratemos de pensar un poco eso. Quizá una hipótesis es que lo que se pone en juego en el modo en que Cristina utiliza ese balcón es su relación con su militancia, es su relación con el sector de la sociedad que la acompaña y que la tiene como una referente política. Es un vínculo. Si estamos hablando de un vínculo, estamos hablando de cierto grado de emocionalidad. Y evidentemente, en ese uso del balcón hay pasión política, hay emocionalidad política. ¿De qué tipo? Venimos hablando mucho de la emocionalidad en la política. Lo que le fue muy bien en este tiempo es el odio. A lo que le fue muy bien en este tiempo es a la violencia. Es un tipo de emocionalidad. El odio es una manera, evidentemente, de acumular política en estos tiempos, no en la Argentina, en el mundo. Acá parece haber algo que es lo contrario, es una emocionalidad positiva. Quizá les parece una exageración, pero contraponiéndolo con el odio, podemos hablar que es la emocionalidad más parecida a este tipo de vínculos, es el amor. Es la fraternidad. Y el amor tiene un problema respecto del odio. El amor tiene paciencia. El amor transforma. El amor cobija. El amor abre. El amor contempla lo distinto. Acepta. El amor acepta. Acepta distintas variantes de lo que significa, por ejemplo, ese tipo de relación. Y me parece que ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque si hay emocionalidad... ¿Qué representa Cristina? Cristina representa un modelo de país. Cristina representa la experiencia de todas esas políticas públicas que supo llevar adelante cuando fue gobierno. Y acá yo entiendo la advertencia. Si hay respecto de un conjunto de políticas públicas una emocionalidad tan fuerte como el amor, diría Walter Nelson, partido liquidado. Porque eso perdura, porque eso resiste, incluso resiste la propia vida de Cristina. Y todo eso parece conjugarse en el modo de usar un balcón. Es muy interesante. Es llamativo, pero es muy interesante. ¿Saben quién habló
de odio. Ayer se entregaron los premios Carlos Gardel. Hubo muchos discursos con una carga política fuerte, pero nos queremos quedar con el de Teresa Parodi. Quiero que prestemos atención. Teresa Parodi recibe un premio Carlos Gardel, sube al escenario y escuchen con atención lo que dice y después subrayamos algunas cosas. Dale. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchas cosas muy interesantes y muy emotivas en esto que acabamos de ver. No es el centro de lo que les quiero contar, o por lo menos de lo que yo rescaté. Ustedes seguramente rescatarán otras cosas, pero la convivencia generacional de Teresa Parodi con todo ese piberío artista aplaudiendo. Después Lali Espósito aparece también recibiendo un premio y saludando a Teresa. Ese puente generacional a través del arte, de la cultura y de un mensaje, me parece una cosa extraordinaria para celebrar y para aplaudir de pie, porque ahí hay futuro, y hay futuro arraigado en mucha experiencia, hay futuro arraigado en mucha experiencia de vida, pero además en una manera de entender nuestra convivencia. ¿Por qué me parece muy importante? Recuerden lo que decíamos, el balcón representa una emocionalidad, la relación de Cristina con su militancia, con ese sector del pueblo argentino que la tiene como líder, y esa emocionalidad no es odio, esa emocionalidad es amor. Y el amor tiene un problema para el poder económico, sobre todo si está vinculada a cierto tipo de políticas públicas, a cierto sentido del Estado. El problema que tiene es que trasciende. Ahora, Teresa Parodi dice en ese escenario, yo quiero decirle no al odio. Y lo dice con una amorosidad. Está plantando bandera Teresa Parodi. Deja entrever su manera de ver el mundo, da definiciones políticas, pero lo hace desde el amor. Lo contrapone con el odio. Y todo ese amor con el que Teresa Parodi dice, no al odio a quien piensa distinto, no a la intolerancia de quien piensa distinto. Está defendiendo la bandera de que el próximo que se suba a ese escenario pueda decir, este premio se lo dedico a Javier Milei, este premio se lo dedico a Mauricio Macri. Y Teresa dice, este premio se lo dedico a Cristina Fernández de Kirchner, pero antes dijo que en realidad no había que juzgar a nadie, que cada uno le puede dedicar el premio a quien quiere y que eso no tiene que generar en el otro un enemigo o alguien a quien erradicar o alguien a quien dejar afuera de la cancha, afuera de la conversación. El amor construye democracia, desde el odio se destruye. Por eso esa palabra es tan importante. Y por eso todo esto representado en ese vínculo entre una líder y su pueblo en la figura del balcón. Por eso molesta tanto el balcón y por eso probablemente será centralidad política el uso que Cristina le dé al balcón durante los próximos tiempos. Veremos qué pasa, porque hay muchos interrogantes todavía. Arrancamos QR en esta noche de viernes, perdón, noche de jueves, que parece viernes, y lo hacemos como siempre con la voz del día. Fíjate lo que pasó con las universidades, es eso. Se resisten a la cuestión de la auditoría cuando la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo a la noche. ¿Dónde salió eso? Pero es la primera que lo escucho. No, googlealo, pues salió una Googlealo, no me cansa con googlealo. Está diciendo una cosa gravísima. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Quiero dedicárselo a Cristina Fernández de Kirchner. La libertad es enfrentarnos a la posibilidad de poder elegir. Define el camino más directo
entre ser o no ser felices. Trabajadores de la gráfica Morbillo que tienen ocupada la planta hace 114 días porque decidieron llevar a la quiebra los dueños de esta empresa. Esa especie de discurso flotante sobre la multitud es porque está encendida. Increíblemente está en cana y es cuando puede expresarse. Eso es parte de alguien que transforma la realidad. Hemos estado en cadena nacional. El mundo está a punto de entrar en una tercera guerra mundial y nosotros estamos magnetizados por un balcón. Ha habido presos por delitos de lesa humanidad que les han concedido facilidades tales como darle permiso para que salga a renovar el registro del auto a alguien que está con cadena perpetua. ¿Lula va a venir a visitarla? ¿Ella está al tanto de eso? Yo no lo puedo confirmar. ¿Van a pedir la autorización? Sí, por supuesto. Si llega el presidente del Brasil, sí se gestionará el permiso. Quería decir que le traje una plantita a Cristina para que pueda salir al balcón. Creo que el saldo que deja esta marcha es que cuando nos movilizamos en conjunto, cuando podemos coordinar la defensa de los intereses de los argentinos y argentinas, muestra a las claras que la sociedad argentina está recuperando los reflejos y aparte está sufriendo, digamos, las inclemencias que impone este modelo económico. Cristina Fernández de Kirchner puede usar el balcón. Nos va a traer paz, nos va a traer compromiso, nos va a decir qué camino seguir. Y donde ella diga que hay que estar, ahí vamos a estar. Y quiero sumarme a la gran Teresa Parodi del amor nuestro, de la vida. Toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva. No estamos solos. Muchas gracias. Muy buenas noches al equipo de Jueves de QR. Hola Martín Granowski. Buenas Hola noches, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y nos damos el lujo de poder saludar en esta noche, aunque sea un ratito de su noche, le tomamos prestada a Teresa Parodi. Hola Teresa, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? Hola, encantada de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Para nosotros también, Teresa. Estábamos recién repasando entero el discurso que diste ayer en la entrega de los premios Gardel y interpretábamos, vos nos dirás si esta es una posible interpretación de lo que vos dijiste, estabas haciendo un planteo muy fuerte contra el odio para que cualquiera que reciba un premio pueda decir, así como vos se lo dedicaste a Cristina, que alguien se lo puede dedicar a Macri o a Milei, pero que haya tolerancia. Exactamente. Yo creo que eso es uno de los principios más importantes, de los valores más importantes de la democracia. Digamos, es como absolutamente necesario que se respeten las ideas de todas y todos, y me parece muy importante que eso no sea jamás violentado, digamos, ¿no? O ignorado, o pisoteado, como quieras. Por eso, además, creo que esa descalificación, esa estigmatización que sufren todos los que piensan distinto, es muy deliberada y es justamente un poco para callar las voces, ¿no? Disidentes. Fundamentalmente, creo yo, porque lo que quieren es no solo callar, sino que nadie se anime, que tengan miedo, que exista el miedo. Y eso paraliza mucho. Y creo que durante un tiempo a muchísimos artistas les pasó eso, porque el ataque a mansalva que recibían a través de las redes, pero violento, pero de gran violencia, era muy... mete miedo y paraliza. Entonces, me parece que cuando algunas voces se atreven, y como se atrevió en su momento Lali, que tuvo la actitud realmente valiente, y como tuvieron también otros, me parece que ahí, digamos, se achican, digamos, ¿no? Pueden seguir haciendo el ataque en las redes, pero saben que no va a llegar a ninguna parte eso. Y me parecía que era muy importante que hablemos de eso entre nosotros, que nos digamos esto que nos está pasando, ¿no? Teresa, fue muy emocionante, también lo mencionábamos, porque recibiste aplausos y ovación de nuevas generaciones que desde la cultura te estaban escuchando con mucha atención y compartían lo que estabas diciendo. Que fue muy hermoso para mí cuando me di cuenta que estaban aplaudiendo con ese cariño y con ese respeto. Se hizo un silencio enorme cuando yo subí, y me escuchaban realmente con eso, con respeto, ¿no? Y eso me dio mucha emoción, me puso muy feliz, porque pienso, entre nosotros estamos pudiendo hablar
somos una comunidad, la comunidad de la música en este momento, estamos constituyendo esta comunidad acá. Somos un colectivo que se está mirando a los ojos y se está diciéndose cosas. Y bueno, y eran recibidas mis palabras con ese cariño que fue muy emocionante, como lo mismo cuando le dediqué en lo personal, ya ahí en una parte como desde mí misma, muy especialmente a Cristina Kirchner, el premio. La ovación fue tremenda y se paró todo el teatro. Fue muy hermoso, Teresa. Felicitaciones además por el premio que no te lo había dicho. Bueno, muchas gracias. Respecto de la movilización de ayer, ¿a qué invita esa movilización? O si vos querés, ¿qué demanda la movilización de ayer en Plaza de Mayo y en todo el país? Bueno, estuve entre la gente. Antes de irme a Los Gardel, sentí necesidad de estar ahí. Yo siempre intento estar cuando el pueblo se manifiesta, porque siento que soy parte de él, que también mi voz en la música, digamos, solo se alimenta de ese casi mandato que el pueblo te da cuando vos tenés este oficio que tengo yo, que es escuchar el sentimiento popular y a lo mejor tratar de traducir en las canciones, ¿no? Y bueno, yo sentí que había un pueblo con mucha alegría, pero haciendo una manifestación de amor conmovedora, diciéndole a la dirigencia, volvimos a la calle y nos vamos a quedar acá, porque vamos a defender a esta mujer que nos ha dado todo. Empezaban a decir, lo dicen todo el tiempo, en los canales de televisión, en la puerta de la casa de Cristina, en cualquier lugar, las voces que se levantan, todas dicen gracias. Y todas dicen por qué dicen gracias. Creo que qué interesante eso. Es muy emocionante. ¿Es una emocionalidad o es un amor, pero con mucha racionalidad? Es un amor con argumentos. Mira lo que se me ocurre decirte. Es un amor con argumentos. ¿Por qué la amo? Porque me dio esto, aquello, porque fui feliz, porque pude viajar, porque me pude comprar un autito, porque mi hijo pudo estudiar, porque pude acceder a un montón a la asistencia para la fertilización, pude tener un hijo por eso, bueno, es increíble. Y lo dicen con emoción, lo dicen y le gritan al pie de la casa, gracias Cristina, y le escriben carteles en las paredes como los niños, le escriben a los maestros. Claro. No sé, es tan conmovedor que eso los vuelve cada día más locos. Van a intentar bajarla como sea, porque evidentemente los vuelve locos porque no comprenden el amor. No lo pueden comprender porque ellos se mueven con un sentimiento helado, que es el odio, ¿no? Teresa, decías, es un mensaje a la dirigencia y te referías a la dirigencia que no comulga con estos valores. Al final de lo que te quiero decir está la pregunta sobre si es un mensaje también a la dirigencia propia, a quienes están obligados a representar eso, pero quiero evocar a alguien de la que fuimos muy cercanos ambos, vos la conociste mucho más, que es Eve de Bonafini, y vos sabrás, por lo que la conociste, que ella decía, yo trabajo de Madre de Plaza de Mayo, y mi trabajo de Madre de Plaza de Mayo es levantarme todos los días, leer lo que pasa y tener imaginación política para ver cómo dar una manifestación en ese sentido. Quiero preguntarte entonces, vuelvo, si a la dirigencia le está faltando imaginación política, si el mensaje tiene que ver con encontrar las maneras, ¿cuál es la tarea de la dirigencia propia del espacio que ayer se movilizó? Yo creo que el mensaje sí es a la dirigencia. Es muy claro, a la dirigencia propia también. Hay aquella frase famosa de Perón, se acuerdan todos porque ha sido muy repetida en ese tiempo, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Cuando el pueblo se empodera y sale, los dirigentes se van a tener que salir y ponerse adelante porque el pueblo va a seguir. Esta experiencia ya la tuvimos. Y lo que yo sentí ayer es que ese pueblo empoderado tomó el bastón de mariscal que Cristina les dijo hace mucho en una plaza en la que estuve, el
bastón de mariscales de ustedes, tienen que tomarlo. No le estaba diciendo en forma personal a ningún dirigente, se lo estaba diciendo al pueblo. Y ahora el pueblo ha tomado ese bastón y ha salido a la calle. Están decididos, se los escucha. Se los escucha. Vamos a luchar hasta que esté libre. Entonces, vos me preguntabas de Eve. ¿Eve estaría ahí, al pie del balcón de Cristina? Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque pasó hace mucho, porque pasó entre muchas cosas lindas que pasaban en el gobierno de Néstor y Cristina, pero te estoy hablando ya del gobierno de Cristina, pero todavía vivía Néstor. Eve formó una agrupación de mujeres que se llamó Las Cristinas. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Yo sí me acuerdo ¿Y porque vos estabas ahí? me hizo entrar de prepo ahí Claro. directamente. Y bueno, y reunía a las mujeres para acompañar a Cristina como mujeres militantes, para acompañar esa lucha que ella estaba teniendo en tantos frentes, pero sobre todo ¿se acuerdan? Gobierno versus campo. Entonces yo creo que Eve estaría, si la primera que estaría ahí, que estaría abrazando a Cristina, estaría cuidando a Cristina. Imaginando Y que maneras, estaría- ¿no? También de irrumpir Sí. en lo público. Porque viste que ella tenía una imaginación, pero extraordinaria. Hizo cosas increíbles, tuvo ideas increíbles para decir, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, Claro. con una claridad tremenda, un montón de cosas. Teresa, gracias por este rato. La canción es más urgente que nunca y te felicitamos. Bueno. Nos conmueve lo que haces, lo que decís. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por esta nota hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en la lucha siempre. Abrazo grande. Teresa Parodi, regalándonos un ratito. Ahí voy, Tenemos una portada para lo que sigue y tiene que ver con el día después. Y el día después es tratar de ir recuperando varias de las agendas y varias de las situaciones que de alguna manera esta semana, entre la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la movilización de ayer, no digo que fue poniendo en suspenso, pero es como que corrían en paralelo y nos llamó mucho la atención y toda la atención de la política tenía que ver efectivamente con eso. Ahí está, el día después. Bueno, desde ya, son varios días de junio este 2025, el 18, casi un día en términos de la movilización, ya pasó. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Y qué estuvo pasando, Hernán? Bueno, noticias económicas de todo tipo y color. Hoy, de hecho, fue un día donde el INDEC publicó una serie de datos, donde conocimos alguna información vinculada a los alquileres. Quiero repasar 4 temas económicos contigo, Pablo, Sí. de lo que sucedió hoy, que me parece interesante. Bueno. No tienen uno que ver específicamente con el otro, pero todo sucedió en el día de hoy, tiene que ver con el mundo de la economía, ilustra lo que está pasando en materia económica en términos generales y nos permite retomar la agenda, como decías vos, de lo que pasó o lo que está pasando, algo de lo que pasó y lo que está pasando en materia Es económica. decir, todo lo que pasa se trata de esto, es sobre esto. Todo, sí, vamos a ver 4 aspectos hoy. Bien. El otro día vimos otro, bueno, hoy vamos a ver 4 aspectos. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Saldo comercial. Hoy salió una cosa que se llama ICA, Intercambio Comercial Argentino. Básicamente, exportaciones menos importaciones. Sí. A ver cómo le fue a la Argentina. ¿Por qué este dato es importante? Porque uno podría decir, ahí tenés los dólares genuinos para que funcione el modelo Milei. El modelo, ¿qué implica? Un dólar súper apreciado, ¿no? Ahora vos decís, che, a mí me sobran los dólares. Bueno, qué sé yo, funciona. ¿De dónde salen esos dólares? Y hay algunas distintas fuentes, ¿no? Pero uno podría decir, lo voy a hacer medio binario, porque las exportaciones crecen, son muchas más que las importaciones, o porque tomás deuda. Claro. Bien, puse como 2 ejemplos, hay otros, pero 2 ejemplos. Bien antagónicos. Bien, acá estamos viendo la primera de las opciones, exportaciones versus importaciones. ¿Qué saldo me queda de dólares? El dato de hoy es este, 608 millones. ¿La línea naranja es? Ahí te lo explico, 608 millones del mes de mayo. Ese es el dato que salió hoy. Pero ¿por qué te traje esta gráfica? A decir, ¿por qué no me pusiste 608 y ya, Hernán? Claro. ¿Por qué me la complicás? Porque te quiero mostrar algo. La línea azul, la que está arriba,
son los saldos comerciales mes por mes del año pasado. Y la naranja son los saldos comerciales de este año. No, ahí ya no tenés que mirar los números. Fíjate de lejos. Mirá la distancia que hay respecto del escenario del año pasado. Es cierto, uno puede decir, bueno, pero devaluaron y entonces, sí, fantástico. Ahora, el año pasado acumulaste, no sé, 20.000 millones de dólares y en este vas 1.800 con toda la furia. No pagás ni los viáticos. No pagás ni los Bien viáticos. anunciados los viáticos. Es decir, no pagás a la gente que se va afuera y gasta dólares. Sí. No pagás eso. Pero además tenés que pagar deuda. Qué sé yo, hay demanda de otro tipo de cuestiones. Bueno, no te alcanza. Es una alerta roja importante. O es naranja, es una alerta naranja por ahora. No, yo te diría que es bastante roja. Bueno. Porque esto es lo que hace que el mercado esté mirando que el modelo mucho no cierra. El riesgo país, de hecho, que tanto se habla, tiene en su interior dos riesgos. Uno se llama riesgo de default, vos no podés pagar, y el otro es el riesgo de transferencia, se llama. ¿Sabes qué refiere el riesgo de transferencia? Que no tengas dólares para pagarme. Bueno, de esto estamos hablando. Bien. Hay una preocupación. El modelo cuesta que cierre con esa acumulación escasa de dólares genuinos. Este es el dato de hoy. Ahí tenés los datos del resto de los primeros 5 meses completos del 2025, muy magro. Bueno, pasemos a la siguiente. Saldo comercial entonces. Este es el dato quizás más importante del día de hoy, que se conoció, la tasa de desocupación. Acá la tenés, en realidad este 7.9 va acá. Esto es, estamos viendo el primer trimestre de cada año. Así se compara, ¿no? Sí. Trimestre contra trimestre. No se compara contra el trimestre anterior porque tiene estacionalidad. Hay momentos en el año que la desocupación tiende a bajar o tiende a subir. Bueno, en el primer trimestre dio 7,9, había dado 7,7. Alguno por ahí desprevenido me decía, no aumentó tanto. Bueno, pero pará, porque el 7,7 ya era casi un punto mayor al del 2023, 6,9. Claro. Aumentaste un punto. Estamos hablando de 1,8 millones de personas desocupadas, si lo extrapolo, estoy haciendo una imprecisión metodológica, pero no importa, viene al caso, 1,8 millones de personas desocupadas en la Argentina. Bien, lo cual es un problema. Y una característica, ¿qué empleo cayó? Es decir, ¿cómo aumentó la desocupación acá? Con el empleo registrado, lo que se llama para el INDEC, la categoría, es con aportes jubilatorios. El que no tiene aportes jubilatorios, el trabajo informal, no creció. Bueno, De derecho hecho, en general, levemente derecho laboral. positivo. Derechos laborales, pierden todos los derechos laborales. Definitivamente, pero ya no van al monotributo, van a vender a la feria. Bien, ¿Se entiendo. entiende? Sí, Eso claro. es un poco lo que estamos viendo. Pasemos al tercer tema del día de la fecha, en materia económica. Esto lo vi a la tarde, me llamó poderosamente la atención. El precio de los alquileres en dólares subió más de 25% en un año. Oiga, dije, ¿cómo es esto? Y fui a ver, porque yo dije, si en realidad lo que aumentó fue en pesos, ¿bien? Y entonces vos decís, en realidad con la apreciación del tipo de cambio, lo que están calculando acá es ese aumento. No. El cálculo es sobre las unidades que están publicadas en dólares. Esto es muy importante. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa? Yo pagaba la oficina, esta oficina, ¿cuánto vale? $50.000 o $100.000. Bueno, al año siguiente 125.000. ¿Pero por qué me aumentaste $25.000? Porque uno podría decir, si está en dólares, ya está, amigo. El ajuste lo tenés incorporado en la variación del tipo de cambio. Sí. ¿Por qué me incorporás 25? Bueno, kilos A. Bueno, Kilos A sería la respuesta. dato interesante. Hice el cálculo de esto llevado a pesos, el incremento es de algo así como el 70% contra una inflación del 45%. Sí, te comieron más de 20 puntos adicionales. Y acá me detengo un segundito nada más. Yo he tenido serias discusiones con muchos libertarios del gobierno que sostienen que con el fin de la ley anterior, los precios de los alquileres bajaron. Bueno, discusiones que van, que vienen, no, porque en realidad cuando lo mirás desde la inflación, en realidad están tomando los contratos viejos. Bueno, no existe ese cálculo, es debatible. Esto no es debatible, amigos, se los digo mirándole a los ojos. No es debatible, ¿sabes por qué? Porque los contratos en dólares son de esta gestión, fin. Así que este incremento en dólares y llevado a pesos al 70% es responsabilidad de la desregulación. Es una comprobación de los efectos de la desregulación. No que la cuenten como quieran. Sí, Martín. Números yo no tengo, pero por olfato me parece que eso no es Airbnb o alquiler temporario para turistas,
Porque por lo menos en Buenos Aires no hay turistas prácticamente. Probablemente haya menos, probablemente incluya eso, pero sobre todo, con la desregulación, te permite nominar los contratos en dólares. Claro. Por eso, y es más... Y esto que es una vivada, entonces. Sí, claramente. Fíjate que son ya que estoy, te aumenta porque el dólar no aumenta. Ofertados en dólares subieron 15%. Sí, ahí Martín dijo una cosa. Como el dólar no aumenta, porque el dólar aumentó 25%, pero la inflación fue del 45%, yo me ato a la inflación. Pero además le pongo un poco más. Claro. Eso fue el análisis. Si me até la inflación y lo llevé a dólar, es decir, me importó 3 rábanos cómo se movía el dólar, aunque te lo até al dólar, pero igual me importó 3 rábanos, porque te lo aumenté por inflación y un poco más por si acaso. Eso es lo que estás viendo acá. Llamativo. Te lo permite la ley, diría yo. Bien. Te lo permite la ley. Y finalmente vamos al último, al último dato del día de hoy, que tiene que ver, ahora le vamos a preguntar a Carlos qué opina, que tiene que ver con la cuestión fiscal. Esto es algo que el gobierno, salió ayer el dato en realidad, el gobierno festejó mucho. Caputo dijo, bueno, tenemos superávit, efectivamente tenés superávit primario y financiero, 1,7 billones el primario, 0,7 el financiero, pero acá hay un temita importante. Dos cosas que quiero mostrarte. El primario son sin los intereses, ¿no? El primario sin los intereses, cuando hay que comparar los intereses, financiero. Baja, pero igual te dio superávit en los dos. Dice el gobierno. Sí, no, el dato efectivamente es así. Hay dos cositas para mirar. Primero, la primera te lo traje en esta gráfica. Acá de nuevo, 24-25. Proyectado el 25 por cómo se viene moviendo. Lo que ves es que, salvo este mes, hay un deterioro en el resultado fiscal, ¿sí?, que te deja medio en el límite. Es decir, hoy leía una noticia que publicó, una nota en Cronista que publicó Josovich, un tuitero vinculado al gobierno, que reposteó Milei, que decía, Milei le pidió a los ministros más motosierra. Bueno, están mirando esta peli. Están viendo que no están tan holgados como el año pasado. Bien. Ahora, la segunda cuestión es, claro, ¿cuál es la política monetaria principal que tiene el gobierno? Agarrar toda la deuda que tiene y llevarla a un bono que se llama LECAP. Letras de capitalización. ¿Qué significa esto? Que no pago los intereses, los capitalizo, sin incremento la deuda y no pago los intereses. Por eso el resultado me da tan bien. ¿Se entiende? Estoy metiendo abajo de la alfombra cosas que debería pagar y las estoy pateando para adelante solo por la política de roleo con ese bono, con ese título que se llama LECAP. Pero nadie en su sano juicio metería eso abajo de la alfombra y diría, me sobra si tenés todo ese toco de deuda para pagar. El mercado está con la lupa mirando eso también. Acá nadie se come la curva. Ahora le vamos Temporariamente puede ser, pero vos sabés que eso tarde o temprano y tiene una fecha de vencimiento. En algún momento la vas a tener que agarrar. Ahora le vamos a preguntar a Carlos esto, porque la semana que viene el Fondo Monetario a revisar meta de reservas y meta también de equilibrio fiscal. Ya nos vamos a la mesa con Carlos Heller para analizar todo esto. Gracias, Hernán. Pero quiero que escuchen a Javier Milei, el presidente de la Nación, que hace un rato tenía una definición respecto del empleo. Esto que mencionaba, este dato que mencionaba Hernán sobre la destrucción del empleo y el aumento del desempleo. Dijo esto. Cuando yo miro el PBI del primer trimestre, subió 6%. Cuando miro el PBI del segundo trimestre, lo está haciendo al 8%. Cuando miro la cantidad de pobres, primero sinceramos, nos fuimos a 57%, porque básicamente lo que hubo que hacer era sincerar la macro. O sea, no es que no estaban esos pobres, en realidad estaban ocultos detrás de los controles de precios y distintas, digamos, cuestiones metodológicas en términos estadísticos. Entonces, cuando vos lo sinceraste, bueno, se fue a 57%. Bueno, hoy está en 35%. ¿Qué quiere decir? Que bajamos 22 puntos porcentuales de la pobreza. Sacamos a más de 10 millones de personas de la pobreza. No solo eso, tenías 2 de cada 3 chicos pobres, hoy tenés 1 de cada 2. Entonces, digo, las mejores están... Es más, el salario real... O sea, los salarios respecto a los precios vienen mejorando desde hace 12 meses. Entonces, es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Muy bien. Carlos Heller, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Récord de puestos de trabajo, dice el presidente. Es un manual distinto al que analizaba Hernán recién. Claro. Es que es imposible, porque yo escuché antes de venir para acá una parte de la entrevista, no sé si se llama entrevista eso, que le estaban haciendo al presidente. En términos futboleros sería entrenando centros, ¿no? Claro, y claro,
pareciera que todo... Hay magia en esa síntesis que él hace. Porque si no se permiten aumentos de más del 1% de los salarios, y la inflación fuera del 1,5%, hay deterioro, no puede haber mejoría. Claro. Vamos a empezar por ahí. Camionero creo que cerró hoy 3% en 3 meses. 3 meses. Por eso, 1% por mes. Por eso te digo, entonces, ¿cómo es que mejoran los salarios? Igual que las jubilaciones. Según el presidente, las jubilaciones se cuadruplicaron desde que él entró hasta ahora. Pero resulta que en febrero le sacaron el 7 y pico %, que ahora estamos intentando restituirle, y de ahí en adelante se vienen ajustando por inflación pasada, es decir, entonces, sin cierra. ponerse en economista, no cierra, porque ¿dónde estaría eso? Lo mismo pasa con la creación de empleo. Hay que decirle al presidente que hay un crecimiento importante de los monotributistas y que hoy hay más de 2 millones de personas que figuran como monotributistas, es decir, sin derechos laborales. Y esto después se emparenta con otras de las cosas que él hoy planteó, pero que es exactamente, a mi juicio, al revés, porque él habla de la crisis del sistema previsional y dice dos cosas que como mínimo son discutibles. Primero dice que el sistema estuvo sustentado en el uso del... Bueno, que el error fue haber estatizado las AFJP. Hay que decirle al presidente que el error fue haber privatizado los sistemas jubilatorios. Estás usando la misma fórmula que con YPF. La misma fórmula que con YPF, así es. El problema no es restatizar, el problema es haberlo privatizado. Claro, y el daño que se hizo con Además, eso. la privatización fue uno de los orígenes del déficit fiscal que tanto dicen pero que le preocupa. tampoco De paso. es cierto que se usó el Fondo de Sustentabilidad. El Fondo de Sustentabilidad no se usó. Lo que sí es cierto es que el sistema, tal cual está diseñado, no es autosustentable. Porque no hay cantidad de aportistas activos que alcancen para atender lo que tienen que cobrar los pasivos. Pero eso también tiene que ver con ese enorme crecimiento de los monotributistas que no aportan. Y por lo tanto ese tema se agrava. Entonces cuando hay una discusión sobre restituir la moratoria, como hoy la tenemos planteada, la discusión es por qué hay que tener una moratoria. Hay que tener una moratoria porque hay una informalidad laboral altísima que va generando inevitablemente gente que acumula los años, la edad, y llega a la edad de jubilarse y no tiene los aportes. Entonces lo que hay que resolver es un sistema donde todos aporten, no avanzar como quieren en la desregulación laboral, que entre otras cosas hoy leí que están hablando de generalizar el tema de los fondos de desempleo. Sí. Es decir, que cada uno quitar la indemnización, claro, tal cual te la hagas conocemos. tu propia indemnización, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que vayamos a un sistema de todos formales sin derechos, lo cual... Todos formales sin derechos. Claro, porque si le saco todos los derechos, ¿qué diferencia hay entre formales e informales? Entonces, puede ser que mejoremos y nos digan dentro de un tiempo, mejoró la formalidad laboral. Claro, pero no hay diferencia. Era lo mismo que antes la informalidad. Claro. Pero si esa formalidad... Pero ganás en términos reales la mitad... Si y esa informalidad y no te vas a es que jubilar perdí igual. el derecho a una indemnización justa, que me quedé sin la jubilación, me la tengo que hacer por mi cuenta y todo lo demás, y bueno... Ya que estás con lo de la moratoria, es solo un paréntesis, porque quiero resaltar esto, o yo lo estoy entendiendo mal, o me parece que no se lo dice lo suficiente. Quien no tiene los aportes y tenía el beneficio de una moratoria... saca un crédito. No es que no paga. 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 ¿Y por qué se dice que no pagan? No, bueno, pues, ¿quiere que te diga, hacemos la lista de todo lo que se dice? Pero, no nos va a alcanzar el programa de hoy. La narrativa, el cuentito del tema de la moratoria es ¿por qué yo, si pagué e hice los aportes, le están dando a alguien que no pagó? Pero efectivamente lo está pagando. Claro, y además yo no me acuerdo exactamente, pero la moratoria ni siquiera es para todos, es hasta 10 años de falta de aportes. Y que es lo que se puede financiar con la moratoria. Sí. Entonces, vos te jubilás, accedes a la jubilación y después no te la pagan entera. Te van restando un poquito todos los meses para recuperar eso que te dieron con la... Por eso se llama moratoria. No es un perdón, es una moratoria. Yo, Carlos, te lo digo con una mano en el corazón, cuando lo traten en el recinto,
Para mí tienen que poner una bandera Está gigante que diga... Nosotros acabamos que diga de eso, aprobar la prórroga por 2 años, tiene media sanción, entre Sí. las cosas que aprobamos Ahora el va otro al día. Senado. En diputados. Ahora en diputados, 2 años de prórroga de la moratoria. Pero el gobierno hace esto con todo. Recién Hernán tiró un dato, y yo lo quiero ampliar un poquito. Porque este fenómeno del déficit fiscal o del superávit fiscal, también hay que abrir un poquito los libros y mirarlo en detalle, porque hay un fenómeno de contabilidad creativa que es preocupante. Mirá con qué cuidado lo digo, contabilidad creativa. Hernán dijo, se emite deuda que no genera intereses, se capitalizan los intereses. Pero en realidad Explíquemelo bien, porque no en lo realidad sé. lo que está diciendo es que eso no pasa por la cuenta de resultados. Yo tomo una deuda que la voy a cancelar con otra deuda más grande. Es decir, el Estado se sigue endeudando, pero teóricamente no asume como pérdida esos intereses. Los intereses de más de la próxima deuda para pagar la deuda. Claro, Bien. claro. El equipo de control presupuestario del Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso, estimó que en 2024 se dejaron de contabilizar como gastos 14 billones de pesos. ¿Tiene una B adelante eso que dijiste? Sí, B larga. Billones. Billones de pesos. Es eso que Hernán decía recién, se mete abajo la alfombra y no se con cuenta. Esos 14, si esos 14 billones de pesos se hubieran contabilizado como intereses, no hubiera habido superávit financiero. Sí el primario, porque el primario no incluye los intereses. Pero otra vez, para el sentido común, si crece la deuda como crece, ¿cómo no va a crecer la cuenta de intereses? Pero espera, tengo una pregunta clave. ¿Los gobiernos anteriores lo contaban o no lo contaban eso? Sí, porque no emitían este tipo de bonos. Estos bonos son capitalizables. Sí. Entonces, por eso hablo de contabilidad creativa. Pero para terminar de entender, yo te dije, 2024 se dejaron de contabilizar como intereses 14 billones de pesos. En los 4 primeros meses de este año, enero a abril, 17,3 billones de pesos. Ya es más que lo que... Es más que en todo el año pasado. Por lo que ya tendríamos que pensar que el tema del famoso superávit fiscal está entre paréntesis, para decirlo. Vos dices, viene la misión del fondo la semana que viene. Esto que yo digo, que está escrito, que los del fondo no lo ven. No es una gambeta argentina. O no lo miran. Que se les escapa. ¿Lo ven o no lo ven? No sé, vamos a ver cuando venga. Yo como no te y el puedo año pasado contestar. no sé si la vieron. No, pero el año pasado todavía no estaban en esta negociación, no le habían dado el crédito, no le habían dado los nuevos fondos. Ahora, vuelvo, porque el gobierno vive festejando, conseguimos 2.000 millones de repo que nos dio un grupo de bancos, colocamos un bono de 1.000 millones para el año no sé cuánto. Muchachos, todo eso tiene costo y como ellos suponen que tienen que seguir teniendo superávit fiscal, el presidente acaba de decir, hay motosierra para rato. ¿Qué quiere decir que hay motosierra para rato? Que van a seguir recortando gastos. Y cuando se habla de recortar gastos, no puede eso incluir mejora de salario para los trabajadores estatales, mejora de remuneraciones para los jubilados, ni obra pública, ni gasto en salud, ni atención a los problemas del Garraham, ni del CONICET, ni de todas las cosas que sabemos que están por delante y cada vez más recortadas. O sea que el problema se va agudizando momento a momento, digamos, la tensión. Yo insisto en algunas cosas que llevo diciendo tantos años que me da vergüenza. El único límite que tiene el ajuste es la resistencia a los ajustados. Si no, no tiene fin. Y eso es así. Y voy a decir otra cosa que digo hace muchísimos años. La inflación es un síntoma. Es como la fiebre de una persona. La gente no se enferma de fiebre, tiene fiebre como un síntoma de una enfermedad. Y a veces le dan un remedio para atacar el síntoma y no está mal, pero si no te metes con la enfermedad, el síntoma va a reaparecer. ¿Y la deflación qué es?
La deflación en esos términos es recesión, siempre. Siempre es caída de la actividad económica. Claro, que es la gran... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y pasó en el 2001. Claro. En el 2001, cuando se produce la explosión ¿por qué popular... deflación es malo? Me están diciendo... Yo entiendo la deflación es que bajan los precios. Claro, pero por eso. ¿Y cómo va a ser malo? Claro. Contesta el señor. Es malo en los términos de que esa deflación se logra por caída de la actividad, porque la gente no puede comprar. Es decir, los precios bajan porque nadie puede comprar. Entonces bajan. Si la razón de la baja de precios, porque la gente no puede comprar... Es como todo. Abro la importación. Sí. Entonces entra este producto importado que hace que el nacional deja de producir y cierra y no puede competir. ¿Qué pasó ahí? Echó a la gente. Esa gente deja de consumir. Y es cierto que el que compró el importado lo compró más barato, no es mentira. Lo compró más barato, pero no es ese el... Tal vez, pero asumamos que sí. Asumamos que sí. El problema es que no es por ahí, porque eso lo que genera es otros problemas que agravan la situación. Porque una política económica buena, como un buen tratamiento médico, el que cura a una persona, y una buena política económica es la que produce bienestar, no la que produce superávit. Bueno, pero para mucha gente ha sido tan traumático el tema inflacionario que quizá la expectativa y por eso lo previsible de los precios es cierto. Por eso yo marqué lo de la deflación, que no es solamente estabilizar la inflación más abajo, sino... Hay una imagen que yo me acuerdo, y además me acuerdo cuando en el 2001 venían enviados especiales a la Argentina a ver qué pasaba, yo los llevaba a Puerto Madero. Sí. En Puerto Madero, si querías, pues no había monopatines eléctricos, podías andar en bicicleta, hacías lo que quieras, en Avenida Huergo, no había camiones. Eso era la deflación. Bueno, la deflación te lleva a eso. Era la nada. Era la nada. 2001 era la nada. Estaba helada la economía, no pasaba nada, no había actividad. La desocupación crecía. Eso era la deflación. Vuelvo a otra frase remanida y repetida. No hay lugar más tranquilo que el cementerio. Ahora, ¿vos conocés a alguien que quiera vivir en el cementerio? No. Primero hay que reconocer que estás en el cementerio. Claro, te tenés que dar cuenta. Claro. Bien, entonces, nosotros no somos hinchas ni del déficit fiscal ni de la inflación. De lo que somos es enemigos del ajuste como medio para resolverlo. Ahora, no es por ahí. Está bien. Esta es la cuestión. No es viva la inflación. Eso lo entiendo, El Carlos. problema de la inflación hay que atacarlo con políticas de redistribución del ingreso, con políticas impositivas que no permitan que vaya a precios el mayor ingreso que la gente tenga para proteger el ingreso. Entonces, si yo tengo una política impositiva que si vos me aumentás por encima de eso, todo va impuesto, no te va a convenir aumentarme. Por ejemplo, el problema es mejorar la situación fiscal combatiendo la evasión, la fuga, los paraísos fiscales, todas las cosas que hay que combatir. No es convirtiéndolos en héroes a los que fugan. Ahora, es todo al revés. Vincula eso con la marcha de ayer. No tengo ninguna dificultad porque la propia Cristina lo dice, lo dijo en Corrientes antes del está fallo. Bien, pero tienen la tarea de convencer que este modelo alternativo conduce efectivamente a eso y no las cosas que han ocurrido. Tenemos, vos también, los comunicadores tienen la tarea, porque si no, ¿cómo es? Te invito para que vos lo digas. Sí, pero vos estás mucho más en el aire que yo, así que tenés mucho más posibilidades de decirlo que yo. Yo te prometo que la pregunta urgente va a estar, después la respuesta se me escapa. Y yo te voy a decir que es mucho más fácil preguntar que responder. Por eso yo soy periodista y vos soy dirigente político. Claro, está bien. Pero yo no le escapo igual a la pregunta, Cristina dijo en Corrientes, no vienen por mí, vienen por ustedes. Y ayer cuando habló dijo, el problema no es Cristina presa. El problema no es ese, el problema es las políticas que llevan adelante, el problema es todo lo que están haciendo. Y esto, yo siempre digo que tiene 3 ejes principales. Ajuste, todo lo que acabamos de decir, endeudamiento para sostenerlo y represión para sostener el ajuste y el endeudamiento. Son los 3 brazos que este modelo necesita para ser viable y para ser sostenible. ¿Tiene sentido? Eso tiene sentido con lo que dice Juan Grabois. Grabois dice, el triángulo de hierro no es Carina, Santiago Caputo y Milei.
Es Sturzenegger, ajuste, Caputo, deuda. Bueno, es Bullrich. Es otra represión. manera tal vez de decir lo mismo, pero se necesitan recíprocamente, porque el ajuste durante un tiempo puede caminar, pero no puede caminar sin represión mucho tiempo. Y sin endeudamiento está claro, porque la otra pregunta sería, ¿por qué se sigue endeudando la Argentina si tiene superávit fiscal? ¿Para qué necesita tomar deuda? Necesita deuda para tener más reserva. ¿Y para qué necesita tener más reserva? Para poder decirle a los acreedores que va a tener con qué pagarle. Ahora, ¿cómo le va a pagar si cada vez tiene más deuda? ¿Con qué recurso? Que para pagarle necesita una economía que genere riqueza. Vuelvo a decir que no hay generación de riqueza financiera. La riqueza se genera agregándole valor a las cosas. Que no hay guita con guita, decís vos. No. Eso no quiere decir que no haya apropiación de riqueza a través de las finanzas, pero no hay creación de riqueza a través de las finanzas. La riqueza se crea agregándole valor a las cosas. Hay riqueza cuando alguien pone una semilla y de ahí sale una planta y se cosecha y se procesa y todo eso es valor agregado y todo ese valor agregado va generando riqueza. Y lo mismo pasa cuando alguien toma una madera y la convierte en un mueble, o un pedazo de hierro y lo convierte en una pieza determinada. Ahora, el desafío que parte de la movilización de ayer es reconectar todo eso que se recuperó con un proyecto, pero digamos, también porque al final creo, vas a tener que ir a elecciones. Pero también creo que todo eso que vos definiste bien cuando hablaste de amor, y creo que lo explicaste con ejemplos, tiene que ver con que toda la gente a la que le preguntan dice, a mí me dio esto, yo logré tal cosa, yo gracias a los 12 años... Teresa Parodi decía amor con argumentos. Bueno, exactamente, por eso te digo, no es este amor irracional, es amor con argumentos. Lo que la gente está diciendo, en esos años vivimos mejor, de verdad. Y vos fijate que justamente se desendeudó la Argentina en esos años, no se endeudó. Y tampoco había inflación alocada. ¿Te acordás de Patricia Bullrich con el cartelito? 1,48. 1,48, no era de Con Sturzenegger al lado. Con Sturzenegger al lado. El grupo A. En diputados. El grupo A en diputados. 2015. Por lo tanto, ni había disparada inflacionaria, ni había endeudamiento, más bien todo lo contrario, y había mejora en las condiciones de vida, la gente vivía mejor, podía estudiar, podía trabajar, podía irse de vacaciones, podía un montón de cosas. Carlos, tengo una última, es la más importante para mí de la noche para hacerte en este momento. ¿Rascan un puesto mañana? ¿O no? Perdón, perdimos 2 puntos el otro día, decí la verdad. Sí, está bien. Decí la verdad. Sí, perdimos 2 puntos porque los teníamos ganado. Y yo soy optimista, jugó bastante bien el equipo el otro día. El Bayern Múnich es más que el otro equipo, pero y Boca va a tener que hacer algunos cambios que habrá que ver cómo le funciona, porque en definitiva el técnico es nuevo y está buscando el equipo, pero le tengo fe. Me encanta porque Carlos también tiene amor con argumentos cuando habla de Boca, ¿no? Sí. Cuando habla de fútbol. Te dice, sí, yo le tengo fe, pero te explica. ¿Vos me escuchaste alguna vez que no trate de argumentar? ¿Alguna vez en la radio? No, mentira. No. Gracias, Carlos, por haber venido. Chao, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir con el día después. ¿Podemos ver la portada del día después? Son muchas cosas las que nos generan algunas preguntas del día después. Ya vamos a hablar sobre la situación del Garrahan, que está todavía ahí. Vamos a hablar sobre pérdida de soberanía a partir de la imposibilidad de poner un satélite en el aire, en órbita. Pero también vamos a hablar de lo electoral. Tiene que ver con el día después de la movilización, consumada la condena a Cristina y su situación de prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, Martín Granowski. ¿Por dónde arrancamos? ¿Usted quiere que arranque ya? ¿Por cuál fuerza quiere que arranque? ¿Le parece que se arrancó por la que tiene que definir? ¿Por la Violeta o la otra? No, las dos tienen que definir. Sí, tenés razón. Las dos tienen que definir. Bueno, a ver, ¿cómo se resuelve aquello que el lugar que deja Cristina? Cristina iba a ser candidata a legisladora en la tercera sección electoral. Así es. ¿Y ahora? La más grande de la provincia, más de 5 millones de gente en condiciones de votar. Más todavía que en la primera sección electoral, recordemos eso. Pero igual en la primera también es... Sí, por eso, más todavía que la primera, aunque la primera es muy grande, sí, claro. La tercera es, recordemos, entre otros partidos, ¿no? La Matanza, Lomas de Zamora son los dos más grandes, pero es Quilmes, Lanús, Avellaneda, digamos. Menos La Plata hasta llegar a La Plata. Y cruzando La Plata
por el costadito también, grande. Bien, eso es tercera sección electoral. No está definido todavía. Lo último que habían definido Cristina y Axel reunidos a solas, recordemos, era cada uno nombra negociadores y los negociadores arriman posiciones y exploran posiciones para llegar a condiciones de unidad o de coordinación. Axel Kicillof está hablando en los últimos días de listas conjuntas, llamémoslo como quieran, pero eso es así. Eso es lo último que había antes de la condena. Eso está parado. No está descartado, está parado, está frisado. No por ninguna decisión, sino justamente para llegar al día después, claramente. Claro. Bueno, cuando vos preguntabas a la dirigencia en general, lo que te decían es, ahora no estamos pensando en esto, exacto. Lo que tenemos por delante es la confirmación de la condena y cómo se traduce eso en la calle. O sea, digamos, ¿no? Si querés, está lleno de nombres que todo el mundo tira. Sí. En serio no hay ninguno, en serio no hay nada, ni para la tercera ni para nada. No hay negociaciones todavía, las habrá seguramente, no hay negociaciones todavía, por lo menos todos los actores hablan de acuerdo y unidad, no hay nadie que no lo esté diciendo. La calle habla momento. de, ¿no? Sí, movilización permanente, pero unidad. Sí, es un reclamo. Sí, espérense, discutan, mátense, hagan lo que quieran, pero arreglen, es eso. ese es uno de los temas. O sea, ahí está la situación en peronismo y aliados. Ni siquiera está el nombre, porque Unión por la Patria, bueno, no se sabe cómo va a ser. Hay fechas para eso, es decir, tampoco va a ser muy llamativo eterno. el recorrido mediático, perdón, vuelvo un segundito para atrás. El recorrido mediático de Máximo Kirchner es muy llamativo. Porque es insistente y reiterado, decís, es porque todos los llegó días, para varias quedarse. veces por día. Sí, así es. Da para pensar. Algunos deducen de eso, bueno, va a ser candidato. Y después, en las palabras del propio Máximo, yo o vi o leí todas las entrevistas, o las vi o las leí, en las palabras del propio Máximo tenés lo que quieras. Es decir, estoy para donde haya juego, donde haya juego. Tengo conducción, dice, yo tengo conducción, ese es Cristina manda, es así, traducción, no lo dice de esa manera, pero es así. Yo tengo conducción, así que estoy para donde haya que estar en ese sentido, donde la conducción decida, esa es una parte. Perdón, esa es una parte. La otra es, entonces puede ser que sea, yo estoy para el puesto que sea, y por otro lado hay, y lo dijo varias veces, acá no hay apellidos milagrosos, el apellido es Kirchner en ese caso, y hoy agregó otra cosa más, que es, no me caería muy simpático, creo que es la palabra que usó, no me caería muy simpático que yo sea reemplazante de Cristina en la tercera. Pero no hay algo concluyente, no hay nada concluyente, y del lado de Axel Kicillof tampoco hay algo concluyente, hay vocación de o sea, negociación. Lo que hay hasta ahora es alguna buscando. cota de definición, pero sentarse a negociar por ahora no hay formalidad de negociación. No, porque además, digo, las dos líneas más importantes, digamos, Partido Justicialista de la provincia de La Cámpora, por un lado, Movimiento Derecho al Futuro ya como línea oficializada y en público, las dos estuvieron con banderas ayer en Plaza de Mayo. Estoy pensando, no hay que subestimar lo que ocurrió en términos de, bueno, recién ayer se dio la movilización, esa movilización es un dato político que había que esperar para saber qué hacer. La propia actividad de Cristina, es decir, cómo se desenvuelve Cristina en la escena, y también madurar, ¿no? Como tratar de entender bien qué es lo que pasó, cuáles son los escenarios. No, además, Pablo, hay otra cosa. Lleva tiempo. No, pero lleva tiempo y además hay tiempo y estas cosas nunca se deciden mucho antes. No, claro. Las listas nunca se deciden mucho antes. Hernán tiene experiencia personal. O sea, el tiempo es un factor de negociación también. Sí, por supuesto, pero además... Hasta el último día, la última hora. Segundo, es el 19 de julio. Exacto. El 19 de julio a las 12 de la noche y en general un poquitito más. Y después, el 9 de julio se define la inscripción de alianzas en la provincia de Buenos Aires. Ese es un indicio, el 9. Y el 19, que es lo que vos decís, o sea, dentro de un mes, hoy es 19. Dentro de un mes, algunos dicen, un mes es poco. Sí, es poco o es mucho, depende. Para negociar es mucho tiempo. Es un mes. Ese día sí o sí, tiene que estar las candidaturas definidas. No una cuestión, para mí lo que ha sucedido cambia un poco el clima del debate respecto de a quién querés votar en la oposición. Esto sí me parece un dato. Es decir, si querés antes tenías una discusión de la validación de la gestión de Axel, por ejemplo, que es probable que lo pongan en la mesa la discusión, pero me da la impresión que la centralidad... A ver, para ser más claro, el que quiere votar al peronismo hoy está atravesado por la condena a Cristina. Sí, claro. ¿Se entiende? Entonces quiere votar algo que represente su bronca, su enojo con esa situación en particular. Me da la impresión
en este momento en particular, es verdad lo que dice Martín, que además en la Argentina la celeridad de los hechos Se come no todo, me claro. animaría a aseverar nada que pase el fin de semana, digamos, pero sobre todo en materia Inteligencia política en la Argentina es saber que quizá a la vuelta de la esquina, en la próxima semana, las cosas cambiaron por completo. Eso también es parte de la inteligencia política. Alguien que está pensando en todo eso tiene Sí, que tener pero en cuenta ojo, eso. es por completo, pero coincido con Hernán, es por completo, pero ayer no es que no pasó nada y entonces es una cosa folclórica. Sí. Digo, es obvio que esto no va a ser permanente, nunca la efervescencia es permanente, eso es absurdo pensar. Y no va a haber, si querés después hablamos del balcón específicamente porque es interesante, no vas a tener todos los días 500.000, estoy exagerando, miles de personas en el balcón, porque además en algún momento Cristina, que es inteligente, va a decir, che, arreglemos con los vecinos y ya que están contentos por la seguridad, dejémoslos apolillar, no me canten la marcha a las 6 de la mañana porque además ni siquiera yo puedo dormir. Sí. Y algunos regalará choripanes a vecinos enojados. Esas cosas con calle se arreglan, digo, para bajar el drama Antes de eso, de pasar, que Martín, no es entre los vecinos. Digo, esa es una parte. Pero no es que no pasó la nada. actividad económica aumentó en el barrio. Bueno, por el eso. movimiento económico. Y hay más seguridad. Y hay más seguridad y se revaluaron las propiedades. Esa es una parte. Pero no es que no pasó nada, sí pasó. Ahora, bueno, coincido con Hernán, digo, ahí le tienen que poner nombres, en ese caso. Claro. Ok, yo quiero votar esto. ¿Y cuál es el nombre? Porque en realidad, ¿quién garantiza esto? Claro. ¿Quién garantiza esto? Pero en realidad hay otra cosa, ¿quién no garantiza? A ver, tiro un nombre no porque esté diciendo que va a ser el candidato. Y además la situación era diferente. En el 2021, en la tercera sección electoral, Peronismo y Aliados hicieron una gran elección. El candidato era el actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Martín Granowski, el candidato será Mariano Cascallares. No lo sé, no lo sé. No, por eso aclaro. Pero por eso aclaro que era distinto, aclaro que era distinto. Lo que digo es, le fue muy bien y hoy, si uno, ahora yo lo dije, pero si uno pregunta, dice, che, ¿quién fue candidato en la tercera en el 2021? Y estamos hablando de menos electores que ahora. Sí, pero estamos hablando de muchos de electores también. Claro. Y es 2021, no estoy hablando del 2023 ni del 2019, estoy hablando del 2021, o sea, elecciones intermedias. Por eso me refiero a eso. Ahora, el peronismo o al peronismo y Aliados va a poner a alguien que no se haya solidarizado, lo voy a poner en estos términos, alguien que no se haya solidarizado con Cristina activamente, no. Seguro no. Y partamos de eso, es obvio eso, porque ahí sí sería, bueno, ahí no es el día después, eso ya vamos que el no día antes y creo en contra. que la conducción de la CGT esté entre los candidatos posibles, por ejemplo. No parece, me imagino. No parece. Yo igual creo que es por otra razón, no porque en la discusión tengan menos poder, sino porque, insisto, el eventual votante del peronismo no va a querer votar a uno de la CGT. Sí, claro, no, por lo que decía Martín, claro. Creo que lo impugna lo que ha hecho, no Ahora, quienes decidan en la lista, a eso me refiero. Va a estar eso, va a estar la relación con el gobierno, va a estar la provincia de Buenos Aires. En relación con el gobierno, yo no creo, nunca pensé que fue una discusión provincial la elección provincial. Para mí siempre hay provincia y nacional, y básicamente nacional porque es la provincia de Buenos Aires, además de todo. Bueno. Va a estar la imagen de Milei, va a estar inflación y desinflación, va a estar la malaria, digo, hay un montón de cosas en juego en la agenda, porque además las elecciones son el 7 de septiembre, nosotros estamos hablando de cómo se eligen las listas, y rápidamente, ya si pasamos al otro lado, a la derecha, ultraderecha... Antes de pasar al otro lado, respecto de cómo impactó todo el tema de Cristina en los acuerdos o no de la Libertad Avanza y el PRO. Patricia Bullrich, ¿lo escucharon? Se refirió a la cantidad de gente que hubo ayer en Plaza de Mayo, miren. Ellos plantearon ayer que fue la marcha del 1.000.000 de personas. ¿Qué números manejan ustedes de participación? El 1.000.000 de pesos debe ser, porque el 1.000.000 de personas... Nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de... En el momento de máxima cantidad de gente... hubo 48.200 y pico de gente, lo tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente, hasta contamos la gente de la casa de Cristina. Así que ese fue el máximo momento. ¿No se quedaron cortos? No es muy poco. No nos quedamos cortos porque hicimos un cálculo geométrico matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio, la cantidad de personas por metro cuadrado, en algunos lugares estaban un poco más, había un poco más, en otros lugares estaba mucho más disperso. Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron,
y llegamos a una cifra, digamos, le diría, bastante suelta. Si Feynman te clava un gutural, ya lo tengo muy junado. Si te clava un gutural, medio que te está gastando. Medio que ¿Qué no te será está una fórmula creyendo. geométrica matemática? ¿Qué es una fórmula geométrica matemática? ¿Qué será? No sé. No sé, pero sabía decir 48.200 y pico. Por eso. De la marcha ayer. Ponele que no había 500.000. No Ponele dijo que no había 48.221 porque ya te da un poco de vergüenza, porque es imposible, obviamente. Pero faltaba eso. Discutamos solamente. el y pico, ministra. Claro. Bueno, ¿qué pasa en el vínculo? Ya nos vamos a la tanda. ¿Qué nos pasa en el acuerdo, en la negociación de la libertad avanza del PRO en Provincia de Buenos Aires? Ahora. ¿Se acuerdan que el acuerdo, o el preacuerdo, si ustedes quieren, para las elecciones nacionales del 26 de octubre era violetizarse? Sí. Ahora también. ¿Sí? No, en serio, no es un chiste. O sea, ya no va... Se van a violetizar, no hay frente, se violetizan. Se violetiza también el PRO. O sea, retrocedió la posibilidad de que el PRO... Exactamente, con el cuidado, con la promesa de la libertad avanza, de no dejar desguarnecido al PRO en los lugares de la provincia donde gobierna, en los distritos donde gobierna. Pero yo no me imagino a Libertad Avanza poniéndolo los concejales a un intendente del PRO. Esa es justamente la parte que dice, ahí te voy a cuidar, veremos qué pasa. Ahí eso te lo voy a cuidar, veremos qué pasa, porque además hay líneas diferentes. El más entusiasmado con esto es Ritondo, que es el que manejó la negociación, y el menos entusiasmado es Jorge Macri. Y Jorge Macri no es solamente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el ex intendente de Vicente López. Martín, la semana pasada, o desde el momento en que se empezó a hablar de la condena a Cristina, había algunos que sostenían que esto le podía beneficiar al PRO, digamos, incluso en esta discusión electoral respecto a la libertad avanza. Me da la impresión que no, pero ¿cuál es la lectura? Parece que no, yo coincido con vos, que no porque se polariza más todavía, y en la polarización lo que quiere Milei, en la ciudad fue kirchnerismo libertad, no sé si usarán lo mismo en la provincia, pero de hecho están haciendo ese eje. Digo, el PRO inclusive, no Ritondo, pero el PRO hasta tiene una posición más antiperonista, el gobierno, o sea, Milei, los mileístas puros están tratando de cuidarse de no aparecer de ninguna manera como antiperonistas. Uno podría discutir, podría decir que lo son, pero eso es otra discusión aparte. Pero no aparecer porque lo que quieren es repetir la experiencia del 2023, donde tuvieron votos de origen peronista, o en todo caso, digamos, sobre todo en votos jóvenes con padres y abuelos peronistas. Pero en función de lo que dice Hernán, si Polarizar Cristina gana centralidad y efectivamente aumenta el piso y baja el techo de Cristina, y también aumenta Milei, la razón es porque Milei sigue siendo el mejor antídoto para vencer al kirchnerismo y entonces el PRO es menos necesario. Exactamente, porque además el PRO es necesario en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. En otros es como el tema del consumo, digo, si tenés guita, la gente, a mí no me preocupa la marca, pero a los que le preocupan eso, digo, si tienen guita, compran primera marca, no segunda. Bien. Gracias, Martín. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a seguir hablando del día después. Dos temas en particular. Uno, la situación del Hospital Garrahan. Porque todo lo que ocurrió con Cristina, la plaza movilizada, etcétera, etcétera, de alguna manera también refiere a todo eso. Y otro tema que vuelve a aparecer en agenda, que tiene que ver con nuestra soberanía, y es la defensa de una posición orbital. La defensa de una posición en órbita. ¿De qué? De satélite, de un satélite propio. El ARSAT. ¿Qué es lo que está pasando? Nos lo va a contar un especialista. Todo eso después de la tanda. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí,
pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Ponele Filco. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó. Pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao. Y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR, estamos en vivo, jueves por la noche, jueves previo a un feriado. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos pone muy contentos, nos llena de responsabilidad también. Jueves a esta hora, ya cerrando una semana muy intensa, que sigamos acá en esta conversación nos hace muy bien. Pero insisto que nos llena de responsabilidad por lo que viene, porque va a ser, todo lo que resta de este año va a ser un año muy, muy intenso. Bueno, están con nosotros Ezequiel McGovern. Ezequiel es trabajador del Centro de Datos en ARSAT, también es vocal suplente de la Comisión Administrativa de FOETRA y es delegado electo. Y Norma Lezana,
ya casi una amiga de la casa, secretaria general de APIT, es la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garraham. Ezequiel, Norma, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Gracias por estar. Los sentamos juntos, sobre el final vamos a hablar de esto, porque en realidad el problema que tienen es común, que es el ajuste. Pero insisto, vamos a tratar de unir estos puntos sobre el final de la charla. Norma, ¿cómo está la situación del Garraham? No es que no le hayamos prestado atención, pero pasaron cosas esta semana también. Sí, seguro. Bueno, lo que está pasando, o sea, la situación concreta de el éxodo de profesionales que siguen renunciando, eso sigue ocurriendo, no hubo ninguna instancia de acuerdo, hubo sí llamados a conciliación obligatoria y mesas en donde la primera vez no hubo ninguna oferta y era como que los funcionarios venían a preguntar cuál era el problema porque no se habían enterado, y la segunda mesa directamente no se presentaron diciendo que nosotros no respetábamos la conciliación obligatoria. Ahora hay un nuevo llamado y sistemáticamente es el gobierno el que rompe la conciliación obligatoria. Hace minutos nomás las declaraciones del presidente Milei vuelve a atacar. No lo escuchamos, perdón. ¿Qué dijo? Y vuelve a atacar nuevamente con mentiras y datos falsos de la realidad, ¿no? Sobre, bueno, cuántos somos en el hospital, que hay más administrativos que médicos. Lo mismo ya fue desmentido por el propio anuario del hospital. Exactamente, y vuelve a hablar de médicos en lugar de hablar de equipo de salud. Los 3.100 que estamos en contacto directo con pacientes somos los que hacemos el trabajo que hay que hacer, y toda el logística que es el tramo que hace todo el engranaje, el sostén de todo el trabajo que nosotros hacemos sin los administrativos, sin los informáticos, sin el personal de mantenimiento, no sigue funciona. Igual, está agravada porque el gobierno mantiene la posición. Porque mantiene, golpea, ¿no es cierto?, castiga a todo el equipo de salud, pero que por otro lado lo que está pasando, que ahí es donde creo que el gobierno se equivoca, que crece muchísimo el apoyo social y crece también la decisión del equipo de salud de defender al hospital, y esto atraviesa a todo el equipo de salud. Inclusive salieron las jefaturas intermedias a decir, bueno, acá está pasando algo grave, acá no se está pudiendo dar respuesta como se hacía porque faltan integrantes indispensables del equipo de salud que se están yendo. Y por otro lado, la noticia del niño que nace en una operación, una cirugía muy compleja de un equipo que responde... Una operación intrauterina, ¿no? Una operación intrauterina que corrigió un defecto en un bebé que fue operado en el útero de su mamá en la semana 27 y nació en la semana 36, y está esa familia. Entonces es como querer tapar el sol con las manos. El conflicto no es un simple conflicto sindical ni político, como quieren decir, sino que está a la vista lo que es el Garraham, lo que somos nosotros defendiendo el hospital y las familias que se suman. Norma, te ¿no? interrumpo, tiene una pregunta Hernán, pero quiero hacer referencia a la producción que consiguió lo que dijo el presidente sobre el hospital Garraham, y enseguida pregunta Hernán Lecher, dale. El tema de las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Y que además contaran con la connivencia, complicidad de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. Porque si van a hablar del reclamo y ponen con la línea de la pobreza, vos tenés que usar un ingreso de una persona, se compara con la línea de pobreza de una persona. No se compara la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas contra un ingreso, que era lo que estaban haciendo. Cuando decían la línea de pobreza es de 800.000 pesos, ese es el caso para 4 personas. La línea de pobreza es 360.000 pesos. Entonces, no mientan. Ay, son muchas cosas, no sé si las vamos a recordar todas. Hernán, sobre lo último, está defendiendo lo que la diputada Santillán había sostenido en un programa, ¿te acordás? Sí, la diputada Santillán
había dicho que la familia era de 4 personas. Claro. No había dicho que era una persona. Ahora, tomo lo que dijo el presidente Milei. Primero, una persona tiene que vivir con 360.000 y está bien. Pero es mucho peor que eso, porque en realidad no son 4 personas. Son 2 adultos y 2 menores la canasta familiar. Claro. Con lo cual, en realidad... No son 4 para juntar. No son 4 de 360 eventualmente. Hay 2 menores que no tendrían que laburar, salvo que Milei crea que sí. Es de una gravedad inusitada lo que acaba de decir. Va de la mano con que la solución al problema de las residencias, aparentemente para el presidente, es o eventualmente que no cobren o eventualmente que paguen para hacerlas. Sí, no, súper inclusivo, ¿no? Que vos pagues para poder hacer la residencia. Yo me lo imagino, ¿no? Pensaba mientras lo decía, porque además, después ahora corregime, Norma, pero la persona que está haciendo la residencia estudió varios años, ¿no? Con lo cual, no es que está empezando, digo, es una persona más bien grande, que se le dedicó muchos años al estudio. No, de hecho ya está que recibida, probablemente, está haciendo la especialización. exacto, y llegó a la que residencia por concurso, ¿no? Además, que claro, probablemente además, tenga una familia, Sí. probablemente tenga pibes. Claro. Por eso es importante, o por eso no tiene sentido la comparación que hace Claro. Milei, que además es de una gravedad inusitada, porque dice, bueno, nada, de última que sea pobre, o si está un poquitito por arriba de la pobreza, que se joda, no importa, estamos más o menos bien, que no joda. Esto calma las Fue aguas, eso. me imagino, Norma, ¿no? No, nosotros mañana tenemos una reunión porque hoy nos acaba de llegar la notificación de que hay 5 días más de conciliación. Yo creo que la directora de trabajo se debe querer morir otra vez con estas declaraciones del presidente, porque... La directora de la administración del hospital. del Ministerio Ah. de Trabajo, porque está intimando al hospital a que se siente a dialogar, que la situación... porque hay un interés superior que es el de los niños, niñas y adolescentes, merece que nos sentemos a dialogar, y al mismo tiempo que ella está llamando a una mesa de diálogo que corresponde, sale el presidente a decir todo esto. Entonces, si nosotros llamamos a una asamblea para decirles a los trabajadores, miren, nos están llamando a una mesa de diálogo, ¿qué podemos esperar cuando es el mismo Estado y es el presidente Milei el Claro. que tendría que ir con una oferta lógica y razonable a una mesa de diálogo, ¿no? Entonces va a ser muy difícil construir o tener un diálogo inteligente y constructivo frente a tantas mentiras y ataques, ¿no? Vos dijiste gravedad inusitada, Sí. y creo que es eso, ¿no? No se puede, en estas condiciones no se puede No, quiero dialogar, preguntar ¿no? por Con un gobierno, es por raro. un tema particular que tuvo mucha trascendencia y no sé finalmente en qué quedó. Hubo un momento, habrá sido hace 2 semanas, un anuncio que no se quedaba claro si era real o no respecto a un eventual aumento a los residentes. ¿Eso finalmente se aplicó o no? Salió una resolución en donde se les otorga un adelanto de un aumento futuro que pueda dar el Ministerio de Salud, que es de donde saldrían los fondos para los salarios de los residentes, que es con fondos propios del hospital, o sea, con los recursos genuinos, que en realidad por ley no estarían destinados... Con la guita del hospital le pagan... Sí, yo creo que ahí... Los residentes cobran de Salud Nación, Claro. no del hospital, ¿no es cierto? Claro, y entonces así como... De hecho lo decide Claro, Nación. claro. De hecho, dentro de la ley SAMIC está que ese dinero tiene un destino específico. Parte es repartirlo entre los trabajadores, pero así como se lo sancionó al doctor Invertaza por haber dispuesto recursos genuinos para un bono que nos dieron en octubre del año pasado, esto directamente transgrede la ley SAMIC, entiendo. Entonces también es muy raro y grave cómo Ahora, están resolviendo lo que tienen. Hay un problema salarial, hay un desfasaje en el salario de todos, creo que a ustedes les pasa exactamente lo mismo. Si uno cambia Garrahan y pone CONICET, pone ARSAT, es la asfixia salarial, que hace que cientos de profesionales se vayan Última, Martín, y pasamos al tema y dale. se vacía el hospital. Rápido, porque además por ahí también sirve para ARSAT. En lo que dice Milei, me parece que hay el objetivo de emparejar para abajo, pero incluso en el discurso, no solo en la práctica y en el discurso. Claro. Y entonces es que ustedes sientan vergüenza de pedir aumento porque ganan más que las 300 y pico de lucas de un jubilado que gana la mínima. Ahora, emparejar para abajo nunca es lo que soluciona nada. Eso por un lado. Claro. Y por otro lado, el desprestigio. Y hasta donde yo veo,
no le está funcionando al gobierno ni una ni la otra, porque el Garrahan, por lo menos, no sé, después me dirás vos lo de ARSAT, al Garrahan no lo veo desprestigiado, sino lo contrario. Todo lo contrario. Déjenme sumar a eso, y ya pasamos al tema ARSAT. 3.0 y la sastrería, Raúl Timerman y Sheila Wilker, sacaron un trabajo muy fresquito en estas horas y hicieron una clave de lo justo y lo injusto en la Argentina, en el marco de qué tienen los argentinos en la cabeza. Vamos a repasar el trabajo, pero me quiero detener en dos elementos muy importantes. Avancemos un poco en los trabajos, en las muestras. A ver cuál es la primera. Es muy interesante porque lo del Garrahan está específicamente marcado. Dale. Bueno, esta es la ficha técnica. Sigamos pasando. Esa es la ficha técnica del trabajo. Más abajo, acá habla, en este tramo, pongámoslo en pantalla y lo vamos pasando. Acá habla sobre dónde recayó la casta. Todo el mundo tiene muy en claro, que el ajuste no recae sobre la casta. Avancemos un poquito más. Quiero ir a dos o tres elementos puntuales. Más abajo, perdón. Bueno. Aquí, miren aquí, este es el dato. Ahora les voy a mencionar algunas situaciones, me gustaría que me dijera si las considera justas o injustas. Que los médicos residentes entren en huelga por su sueldo, el 63,2%. Atención con esto, porque en la pregunta está el elemento huelga. A mí esto me parece muy importante. Médicos residentes, huelga, 63% sí. Después está el tema de las moratorias. Y miren más abajo, el tercer elemento. Que un médico residente gana alrededor de 1 millón de pesos. 73% de los encuestados dice que es injusto. Ahí me parece que hay un elemento que conecta con lo que dice Norma. Están presionando muy fuerte. Es decir, sobre algo que ya la sociedad considera que es muy injusto. El presidente le echa leña al fuego y dice, no es que están cobrando poco, es que en realidad no deberían cobrar nada, o eventualmente deberían pagar. No sé dónde lleva eso, pero el horno no parece estar para bollo. Los residentes, ¿no? Y los médicos cobran de más y los residentes deberían pagar. Así es. Eso es el resumen de mi ley. Muy llamativo. Claro. Ezequiel, vamos a hablar de ARSAT. Quiero primero, si ponemos el posteo, Nico, vos me avisás si lo tenemos, porque esto es lo que nos alertó sobre el tema. Vamos al posteo. Es un posteo de Letra P, una nota de Letra P, un medio muy interesante, siempre para seguirlo. El desarrollo del CGS-G1 sufre postergaciones, tiene financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, pero la ejecución presupuestaria es mínima, soberanía en riesgo, y si vamos un poquito más abajo aparece la explicación y de qué eventualmente estamos hablando. Bueno, ¿qué es el SG1? El SG1 es el satélite de nueva generación que reemplazaría al ARSAT 3, que fue cancelado por la gestión de Macri en su momento. Pasó el tiempo, esos años en el desarrollo satelital son muchísimos, se tuvo que rediseñar y pasó a una nueva tecnología que es de propulsión eléctrica. Por eso es SG1, que es segunda generación. Ajá. Y obviamente se hizo con financiamiento propio, con un plan de negocios, con clientes esperando que le demos el servicio de banda K, que es básicamente banda ancha satelital para 200.000 familias en todo el país. Cuando decís financiamiento propio, ¿a qué te referís? Que la CAF asignó el financiamiento para hacer el satélite. No se saca de ningún otro lado. De ningún otro lado. Eso iba para eso. Exacto. Es más, la parte de sueldos de ARSAT la genera por los ingresos propios que tiene ARSAT, ya que vende el ARSAT 1, ARSAT 2, la red federal de fibra óptica, el data center y tiene la parte de la TDA. Y dijiste, Ezequiel, que había clientes esperando a comprar ese servicio, de ese satélite que no está haciendo... Exacto, es más, tuvimos que alquilar un satélite para cubrir la órbita y que no perder esa órbita. ¿Era para alguna zona específica de la Argentina? Es Argentina y países limítrofes, incluyendo Malvinas, o sea, y un poquito de Antártida. Es un negocio que funciona. Es un negocio que funciona, exacto. La CAF no te da la plata porque es buena, te lo da porque presentaste tu plan de negocio, lo respaldaste y tenés experiencia de ingeniería en hacerlo. Tenemos ya 2 satélites en órbita operando que están al 99% casi de ocupación. Claudio Martínez, productor general de nuestro programa, además divulgador de los problemas de la ciencia, divulgador científico en estos términos, produce muchos materiales siempre y piezas muy elocuentes para entender de qué se trata. Trabajó sobre este tema, ya lo seguimos trabajando con Ezequiel, pero vean a ver si para que se entienda todavía más.
Arranca una nueva clase de la educación presidencial. El curso gratuito que intenta que el jefe de Estado deje de ser satélite de proyectos destructivos y entre en la órbita del desarrollo soberano. Y ya que mencionamos satélites y órbitas, hablemos de ARSAT. Espere, presidente, no se ponga nervioso. Largue el celular y tómese un rato para escuchar. ARSAT es la empresa pública de soluciones satelitales, pensadas para dar acceso federal a servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. A usted que le gustan los récords mundiales, fíjese en este detalle. Gracias a ARSAT, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la capacidad de diseñar, construir y poner satélites en órbita. Y usted se preguntará para qué sirve tener esa capacidad. Le doy algunas pistas. Anote, por favor. Por ejemplo, para tener un desarrollo autónomo en materia de satélites, televisión digital, redes de fibra óptica y centros de datos. Para impulsar talentos nacionales en ciencia y tecnología, para ofrecer servicios satelitales a todo el continente, para crear un entramado pyme que genere una cadena de valor productiva y, en definitiva, para construir soberanía. Uy, perdón, dije soberanía, no quise provocarlo. Me parece que usted no puede ver esa dimensión y queda claro que se propone destruir ARSAT. ¿Será para entregársela a su amigo Elon Musk? Repasemos. Desde que usted trabaja como presidente, la empresa es víctima de agresión, destrato, ninguneo y de financiamiento. Su gobierno tiene frenados proyectos fundamentales para el desarrollo satelital, como el ARSAT 3, ahora llamado SGI. Los científicos y tecnólogos de ARSAT están cansados del maltrato, de la falta de rumbo y de la marginación salarial. Se están yendo con mucho dolor de una empresa a la que aman. Su caprichoso uso de la motosierra está cortando un proyecto fabuloso que incluso puede traer dólares genuinos a la economía. Sí, dije dólares genuinos, no como los del Fondo Monetario Internacional que generan una deuda impagable. Presidente, deje de flotar en el espacio de las consignas baratas y empiece a orbitar en el derrotero de los hechos virtuosos. Hágame caso, sáquele el pie de encima a ARSAT. Deje de ser satélite de intereses ajenos al país que gobierna. Lo espero en la próxima clase de la educación presidencial. El único pero es que cuando esto fue grabado, Elon Musk y Donald Trump estaban de maravillas. Ahora podría haber un elemento. Ezequiel, ¿por qué se podría perder la órbita? Y básicamente porque esta plata que entregó la CAF, ese crédito, se ejecutó, lo tomó el Banco Central, pero no se dio la autorización para pagar a los proveedores. Hace 1 año y medio que no se le paga a los proveedores del exterior. Obviamente la factura llegó, no se paga y estamos esperando que lleguen las ejecuciones de los proveedores, las cancelaciones de contratos directamente, que va a llevar una nueva licitación, una nueva demora y hay que ver si alguien te lo quiere hacer, porque el mundo va cambiando, estamos en conflictos permanentes, son cosas muy específicas que no lo hacen todos los países. Yo no puedo comprar un tanque de combustible a España o a Francia o a Alemania, no, hay 3 proveedores en el mundo. Un tanque de combustible para un satélite. Para un satélite, digamos, ¿no? exacto. Entonces son cosas muy específicas y que aparte internacionalmente, si no le pagaste a los anteriores, ¿quién te va a querer licitar de nuevo? Pero ¿por qué se perdería la órbita? Porque esa órbita está reservada para ese espectro y si no lo cubrimos, una vez que el ARSAT 2 deje de estar activo, a algún país, por ejemplo Inglaterra, va a tomarlo. ¿Qué país, perdón? Inglaterra, exacto. Es uno de los que más interesados está en esa posición orbital, porque podemos ver toda América. Damos servicios actualmente Quiero a los entender bien este asunto. Algo que da dólares genuinos, algo que no genera un gasto. Al contrario, que genera recursos. No se está llevando adelante y la posición la podríamos poner en manos de Inglaterra. Exacto. Y vos dijiste, vos nombraste la palabra Malvinas cuando hablaste antes. Exacto. Porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando diseñamos los satélites, cuando hacemos todas esas acciones, es poner en relieve la soberanía. La antena se diseñó para que alumbre Malvinas, porque es nuestro territorio. La Antártida que también, ilumine la dijiste, Antártida. ¿no? Además, tenemos un ex compañero, Matías, que está en la Antártida en este momento, en la campaña antártica, y nos manda las fotos ahí que siempre publicamos con la antena de ARSAT, que es como se comunica con el continente. ¿Y no tener eso qué significaría? Aparte del tema, que está muy clarísimo como lo explicaste, el tema financiero y de los proveedores. ¿Qué significaría? Depender de otros países y tener que pagarle en dólares al exterior. Una cosa que sabemos hacer, la hacemos bien y no tiene ningún sentido pagárselo a otro.
Y que es rentable. Y que es rentable, O sea, exacto. Tendrías que pagar algo que te podría generar ingresos. Exacto. ¿Cuántos países tienen capacidad para poner satélites de esta característica en el aire? Geoestacionarios son 10 países en todo. Nosotros estamos en ese sector. Y esto mismo que le están haciendo a ARSAT, se lo están haciendo a la CONAE, que es la Actividades Aeroespaciales, y a BEN, que es la que está desarrollando los vectores de lanzamiento, digamos. A esta altura es un absurdo total romper algo que funciona y que tiene además tanta importancia. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque gente... Es porque lo rompe, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué lo hacen? Yo tengo una teoría que es, somos un muy mal ejemplo, porque somos una empresa que crea cosas, piensa en el futuro, es rentable y es solvente en todo sentido, y es teóricamente con capital estatal. Es más, tenemos la condición de que nuestro accionista principal toma acciones para bajar el capital de la empresa. Perdimos el 20% de la dotación, perdimos el 70% de la capacidad del salario, y las acciones que están haciendo es frenar la empresa. Una empresa que si uno hace las inversiones como corresponde, es una máquina de hacer plata. Martín Granowski me enseñó que no hay que ser conspiranoide, pero nunca descartar la hipótesis cooperativa. Exacto. ¿Podría haber gente interesada en que Argentina no haga esto para ocupar, por ejemplo, esa posición? Es decir, ¿presión del exterior? Yo creo que no están interesados en que Argentina se desarrolle. Ese creo que es el principal motivo. Porque contra el Garrahan van por lo mismo, con la CONAE, con el CONICET, con las universidades. Todo lo que nos puede diferenciar o darnos orgullo, lo quieren destruir. Voy a ser más directo. Sí. En esta relación que tiene la Argentina y Milei en particular con Trump, ¿puede ser un pedido de Estados Unidos? Sí, sí. Porque los satélites, por ejemplo, el SACOM, que está ahora en órbita, digamos, que tiene un radar de apertura sintética, es un radar. Y a los países no les gusta que hagamos radares. Nosotros lo sabemos así, los hacemos muy bien. Y estamos compitiendo para vender esos radares al extranjero. Ellos no quieren perder ese negocio. Ahora, ¿no hubo en algún momento colaboración con la NASA? Y la NASA inclusive es la que puso en órbita satélites argentinos. Y era otro, y eso se terminó. Era otra administración demócrata y una visión de los vamos a incluir para hacer estas cosas. Ahora es no. La pandemia cambió el mundo, la globalización se terminó. Ahora es afuera. Ahora es todo in-house y se desarrolla que yo quiero. ¿Cuánto le queda al ARSAT 2 en órbita? Mira, el 30 de septiembre se van a cumplir 10 años de su lanzamiento, así que pensamos hacer algo en ese momento y calculamos entre 10 años de aquella transmisión histórica. Sí, del ARSAT 2. El ARSAT 1 ya lo cumplió, el ARSAT 2 lo cumple el 30 de septiembre. Y entre 15 y 18 años. Pero el desarrollo de satélite lleva su tiempo. Claro, es una carrera contra el momento del vencimiento. Exacto. Que se queda sin nafta. Exacto, se queda sin combustible porque hay que hacer las maniobras. El espacio, digamos, tenés gravedad, tenés el sol, tenés muchas cosas que te modifican la órbita y tenés que ir corrigiéndolo. Tenemos compañeros que trabajan 7x24 en el NOC satelital y que van haciendo maniobras que le pasan los ingenieros de vuelo. Norma, Ezequiel, ¿se reconocen en los problemas? Sí. Totalmente. Y sí. Creo que por eso a esta altura me parece que es muy importante entender que el ataque es global y que vamos a que es ahora defenderlo, que no se puede esperar porque el ataque es tan brutal que nos vamos a quedar sin ARSAT, sin Garrahan, sin CONICET. Y entonces creo que estamos obligados a confluir, estamos nosotros pensando fines de julio organizar una gran marcha a Plaza de Mayo, a darle visibilidad a todos estos problemas que no pueden esperar a 2027, que necesitan un giro, ¿no? Una respuesta. El 25 hay un gran festival en el hospital, el 29 los padres están organizando una bicicleteada desde el Obelisco hasta el Garrahan, todo para seguir poniendo en agenda que el Garrahan no se toca. De chicos internados ahora. Sí, sí, porque se están organizando y nos están rodeando de solidaridad. Y muchas familias cuyos pibes les salvó la vida el Garrahan también, ¿no? Eso sí, nos conmueve todo el tiempo. Yo tengo una idea, porque después Heller dice que nosotros solo preguntamos y no proponemos. Tengo una propuesta para que lo tome. Para mí, en esa movilización, ustedes desde Garrahan tienen que ir con esa camisa de ARSAT y los del ARSAT con un guardapolvo y algún estetoscopio o algo por el estilo. Yo digo, con el tema de la salud ya estoy relacionado porque mi esposa es enfermera en terapia intensiva, así que conozco el problema de la salud, no viene de ahora, es complejo, de largo tiempo. Totalmente. Y digamos, vamos a estar ahí, todos los delegados vamos a estar ahí defendiéndolo. No, pensaba... y cerramos. Digo, si el paradigma de lo que no tenés que atacar es el Garrahan y ARSAT. Claro, no, si vos me vas a decir, che, qué cosa, pero no la toques bajo ninguna circunstancia. Son estos dos casos.
Y además con saña, ¿no? Evidentemente escuchamos al presidente provocando. Sí. Ezequiel, Norma, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos a la tanda, es jueves, es un jueves casi, como les decíamos, comienzo de fin de semana largo. Y la cultura nos hace bien, nos hace crecer. En el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, ahí en Corrientes 1543, hay propuestas. Vamos a arrancar, esta es la agenda, el ciclo de teatro de títeres para adultos. Espacio Experimental Leónidas Barleta, esto es en Diagonal Norte. ¿Arranqué bien o arranqué mal? Arranqué bien. Bueno, Pajarraquito. Esto es el Premio Nacional Javier Villafañe 2024, los viernes a las 8 en la sala Inda Ledesma. No, arranqué, sí, arranqué muy bien. Está muy bien. Tenemos también el Museo Beresford, una comedia sobre la maldición de los balcones en la historia nacional, dramaturgia y dirección. Martín Ortiz, se ríe el Lecher. Actuación, Daniela Katz, Carolina Guevara, María Forni, Mario Petrosini, Cristian Sabás. Sábados, 10:30 de la noche, en la sala Raúl González Tuñón. Ciclo Pensar la Argentina. Hemos comentado varios de estos ciclos. El lunes 23 de junio, el próximo lunes, 7 de la tarde, con Horacio Embom, un homenaje a Osvaldo Bayer. Con Marcelo Balco, autor de Viajes hacia Osvaldo Bayer, Bruno Napoli, historiador y ensayista cercano a don Osvaldo. Textos a cargo del actor Juan Manuel Correa y cierre musical con Pablo Bernaba de Quinteto Negro La Boca. Y finalmente, acompañar, cuidar, transformar hacia una nueva política de drogas. El Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación, junto al colectivo de reflexión sobre los consumos, organiza estos dos conversatorios en el marco de la campaña global Acompañe, no castigue. Próximo jueves 26 de junio participan, entre otros, referentes del Hospital Bonaparte, también muy castigado por las políticas de ajuste, la licenciada Julieta Calmels, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, y el doctor Eugenio Zaffaroni, a las 5 de la tarde en la sala Osvaldo Pugliese, y es con entrada gratuita. Nos vamos a hacer una muy breve tanda y todavía tenemos más aquí en QR. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En QR nos queda un ratito todavía. Bueno, arrancamos hablando del balcón como elemento político central en este momento en la Argentina. Antes de ver la pieza, no, vamos a ver la pieza y después Martín algo ibas a decir sobre el balcón, te había quedado algo en el tintero. Tiene que ver con el dueño de ese sonido gutural profundo, Eduardo Feynman, que había dicho, a mí no me pongan más el balcón, miren que me levanto y me voy, a ver si se fue. La tranquilidad del vecindario. Nos reímos porque es parte de lo tragicómico eventualmente, ¿no? Ibas a decir, Martín, sobre el balcón. Hay muchas historias de balcones. Cristina no es Perón, pero es una dirigente peronista, obviamente, y reivindica a Perón. Perón estuvo poco menos de un mes en 1972 en la Argentina, antes de volver y ser presidente, por elecciones, entre el 17 de noviembre del 72 y el 14 de diciembre. ¿Dónde estuvo? En Gaspar Campos, zona menos poblada. Una parte,
diferente a esto, porque una parte de los vecinos protestaba porque obviamente iba gente. Claro. Iba gente. A esa y zona. aparte iban dirigentes. Zona Yo qué sé, norte. ahí Perón se ha dado el primer abrazo con Balbín, por ejemplo, en ese momento. Noviembre del 72 todavía en dictadura. Y una de las protestas era, en algunos medios, no tanto en parte de los vecinos, pero sobre todo en algunos medios, parecido a lo de hoy, era ese balcón molesta a la gente. Ese balcón es un disturbio permanente. Y además ensucian, rompen, etcétera, etcétera. Por eso yo decía hoy, ¿qué puede hacer Cristina? Es obvio que esto va a terminar administrado. Perón terminó, estaba leyendo hoy, Perón terminó comprándoles, o pidiéndole a los periodistas que le fueran a comprar puchos, o comprándoles alguna cosa. Muchachos, están de guardia hace mucho tiempo y hace mucho que no comen, digo. La relación práctica se construye también. Vamos a volver sobre eso. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, insisto, nos pone muy, muy felices y sobre todo nos da mucha responsabilidad por lo que viene. Recuerden, mañana feriado, no hay QR. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. No se asusten mañana. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la noche y en vivo estaremos aquí comenzando una nueva semana. Chau.